¿Qué tal? Vamos a dar inicio a esta clase como continuidad del capítulo de ondas cortas. Específicamente nos vamos a referir ahora a lo que significan las ondas cortas pulsátiles. Si ustedes ven algún texto o algún paper, cuando se refiere a esto, generalmente se usa esta sigla, que es una sigla que significa un acrónimo anglo, que significa Pulsed Shortwave Therapy, terapia por onda corta pulsada. Así está descrito en los textos científicos, para variar. Vamos inmediatamente a la primera cosa. Cuando nos referimos a la acción de los campos electromagnéticos, en este caso pulsados, es recomendable hacer una breve introducción a lo que significan los campos electromagnéticos pulsados. Efectivamente, es un capítulo bastante interesante, pues nos muestra una situación que no es desconocida para todos los seres humanos, o para muchos seres humanos. Seguramente no es tan habitualmente y coloquialmente conocido como son los campos electromagnéticos, cuya práctica habitual, más allá del terreno que lo hace el kinesiólogo, se consideran como terapias alternativas, ya que el requerimiento científico aún no las ha oficializado. Por esta razón, muchas veces ustedes van a escuchar hablar de esta cosa, no en el terreno netamente kinésico o no en el terreno del kinesiólogo de la terapia física, que corresponde a este capítulo, pero sí que nos permite visualizar algo que es, a entender personal, va a ir cada vez más teniendo mucho más representación a nivel científico y va a dejar de llamarse alternativo. Pues sobre este capítulo tenemos varias muestras que son algunas muestras naturales. Por ejemplo, son los campos electromagnéticos que cubren y magnéticos que cubren nuestro planeta. Efectivamente, estos están dispuestos de una forma bastante gráfica a través de registros, ¿no es cierto? Y corresponde justamente a dos eminentes científicos cuya inteligencia les permitió desarrollar seguramente muchas teorías, específicamente me refiero a los campos electromagnéticos de Schumann, que están validados por la NASA, que dicen que hay un campo magnético poderoso y que se forma entre el suelo y la parte inferior de la ionosfera, situado a unos 100 kilómetros por encima de nosotros. Evidentemente que estas teorías son validadas y existen, ¿no es cierto? Nosotros sabemos muy bien que hay un campo magnético en la Tierra y que el comportamiento de los seres vivos no es ajeno a él. Sabemos todo lo de la migración de las aves y que muchas veces este brutal cambio climático dado por las manos del hombre generalmente ha cambiado y que seguramente nos amenaza. Esto es lo que se llama la acción del antropoceno, una visión bastante lapidaria respecto a lo que ha hecho el hombre con nuestro medio. No me voy a referir a ese tema, el tema es otra cosa, otra conversación, pero no es menos cierto que debería estar en nuestro inconsciente, ya sea desde el punto de vista cultural o ya sea desde el punto de vista de inquietud, y de entender un poco el equilibrio de esta biosfera, esta condición que tiende generalmente a ser bastante entrópico, es decir, desordenado, caótico, de la cual nuestra civilización ha querido alejarse un poco para adentrarse en lo que corresponde a lo que está cerca de él, como hacer una homeostasis, o sea, una condición
sistémica con el medio ambiente, por un lado, con una mirada bastante quimérica de lo que debería ser el medio ambiente, pero por otro lado la está destruyendo absolutamente. O sea, una existencia del hombre, por eso se llama antropoceno, absolutamente contradictoria. Por un lado, vamos queriendo tener cosas, vamos queriendo vivir en paz, estar homestizados con el medio ambiente, y por otro lado, hacemos todo lo contrario, destruimos el medio ambiente, amenazamos el clima, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a lo que nos compete. Desde el punto de vista bien práctico, lo que nos compete a nosotros es trabajar con alguna maquinaria que en cierto modo emula un poco lo que corresponde a estos campos electromagnéticos, a través de una maquinaria y de un campo bien reducido que permite abarcar algunas patologías que científicamente, o estados del ser humano, y que científicamente han sido comprobadas. Lo que vimos anteriormente en clases tiene que ver, en la primera clase sobre onda corta, tiene que ver un poco con la forma continua, ¿no es cierto? A través de una forma continua recurrimos a este campo para tener algunos beneficios. Normalmente, lo que corresponde al uso habitual, corresponde a la termoterapia. En ese caso era la termoterapia profunda. Pero cuando nosotros vamos a este modo pulsado en que vamos a ejercer, ¿no es cierto?, esta acción, ya no vamos a tener este campo continuo, sino que lo vamos a entregar en forma de pulsos. Por eso se habla de campos electromagnéticos pulsados o onda electromagnética pulsada. Si vamos a pulsar, vamos a entregar en la unidad de tiempo que corresponde a 1000 milisegundos, o sea, a lo que corresponde al segundo, una forma de entregar en gotitas lo que corresponde a la energía de este campo. O sea, los 27,12 megahertz lo vamos a entregar en el lapso de un segundo, 1000 milisegundos en la equivalencia, porque vamos a hablar de milisegundos de ahora en adelante con respecto a este tema, y de microsegundos también. Eso es lo que a veces complejiza un poco esta materia. Por lo tanto, vamos a administrar esto. Fíjense ustedes el tipo de electrodo. Generalmente eso se entrega con los electrodos de inducción, o sea, los campos inductivos. Aprovechamos también de rendir un homenaje a otro físico importante, muy importante, que está en la palestra y que documentales ustedes pueden encontrar acerca de su vida y su obra, una tremenda obra de un hombre con un genio, un hombre con un cerebro intuitivamente muy rico. Me refiero a Nikola Tesla. Entonces, en este campo, Nikola Tesla trabajó con estas corrientes inductivas. Él generó estos circuitos inductivos y es el descubridor también de la corriente alterna. La forma con que nosotros trabajamos, nos ahorramos una cantidad de cables extraordinario con la invención de la corriente alterna. Bueno, a través de algunas redes se puede ver sobre la vida de Nikola Tesla. Sería importante a veces tener un poquito más de cultura respecto a cómo se fueron formando todos estos conocimientos. Bueno, entonces tenemos que estos campos inductivos nos permitirán entregar, ¿no es cierto?, a través de estos dispositivos o tambores, como decía anteriormente, de inducción. En el caso específico del modelo que nosotros tenemos es el Circuplode, el que usamos en nuestro laboratorio, de una marca registrada, por supuesto. Veamos de todos los pulsos. Fíjense en esta descripción, si ustedes se recuerdan, esto sería la forma continua con una potencia. Entonces, en una función donde tenemos esta perpendicular, esta perpendicular siempre va a marcar lo que es la potencia o la intensidad de una corriente, que la vamos a medir en el caso específico en watt, en el caso de la onda corta. Y la función tiempo. La función tiempo como unidad siempre va a partir de un segundo, o sea, 1000 milisegundos, 1.000.000 de microsegundos, la equivalencia en tiempo. Entonces se va a desarrollar en la horizontal. Perpendicular
potencia horizontal en la ordenada, la potencia, y en la horizontal el tiempo. Y como esto se va a pulsar en el caso específico y va a medir el ancho del pulso de forma pulsada. Acá está el peak de power, o sea, parejito cuando es continuos, y vamos a ver lo que sucede cuando se entrega en forma pulsada. Cuando se habla de la repetición de estos pulsos, se habla entonces de una frecuencia pulsátil. Frecuencia de pulsos, o sea, la cantidad de pulsos que yo voy a originar aquí. La forma continua se habla de una onda que pasaba, ¿no es cierto?, 27,12 MHz, esa sería la frecuencia en la forma continua. Pero una vez que yo la pulse, voy a tener una frecuencia nueva. La continua, se va a llamar frecuencia madre, o frecuencia portadora, o frecuencia base. Nosotros nos vamos a referir en un término para que no haya equivalencia, para que haya equivalencia en nuestros conocimientos, como corriente portadora. La frecuencia portadora 27,12 MHz. Y después vamos a hablar de una frecuencia pulsátil. ¿Ya? Tenemos dos frecuencias, la portadora, la madre, la torta grande, y los pedacitos de la torta repartidos en forma de pulsos, que va a ser la frecuencia pulsátil. Aquí se refiere a cuántas y desde cuándo se empieza a repartir esta frecuencia. Tenemos aquí un rango, 26 Hz, 800 Hz, ¿ya? Que serían los pulsos. La duración de los pulsos va entre 20 microsegundos, aquí está marcada en microsegundos, a 400 microsegundos. Si nosotros lo reducimos a milisegundos, serían 0.4 milisegundos. Estos 400 microsegundos entonces se transforman en 0.4 milisegundos. Y aquí también 20 en 0.2 milisegundos. La potencia que puede alcanzar la máquina ya la habíamos conocido hasta 1000, pero en el caso de en la forma pulsátil, los rangos van a estar entre 150 a 200 watts. ¿Ya? Eso para que tengamos una idea de lo que vamos a estar hablando. Como la potencia no es pareja, porque hay zonas de silencio eléctrico en que no pasa la onda, ¿no es cierto? Hay un intervalo, lo voy a llamar intervalo esto. Hay un intervalo, una pausa, que va a estar marcada. La potencia no es pareja, y por lo tanto no podemos hablar de que siempre se va a entregar 200 Hz, siempre se va a entregar, perdón, 200 watts, o 1000 watts, o 100, 200, 400, 500 watts, sino que va a haber un espacio de tiempo que hace que la potencia no sea pareja y yo tenga que sacar el cálculo de la potencia media. Entonces las medias van a estar entre 0,1 y 30 por lado watt como potencia media, que es el cálculo que vamos a hacer más adelante. No se asusten. Aquí tenemos la forma, ¿no es cierto?, de la onda. Esta es la onda típica de gráfica, ¿no es cierto?, y que nos permite saber y tener una idea de qué es lo que va sucediendo en el tiempo con la oscilación. Decíamos que esta oscilación en el tiempo, para el caso de la onda corta, que habíamos conocido, significa que cada segundo yo voy a tener 27,12 millones de ciclos por segundo. Ojo con eso. Cuando yo la onda la dibujo en el tiempo, tengo esta oscilación, ¿no es cierto? Un nodo y después el otro nodo. Cuando termino este nodo, yo tengo un ciclo o periodo. Aquí es igual el periodo a 1 partido por la frecuencia, ¿ya? Entonces tenemos frecuencia y la repetición de estos pulsos. Un ciclo, ¿no es cierto? Otro ciclo, empieza otro ciclo. Si tuviéramos que dibujar esto, tendríamos aquí 1 Hz, 2 Hz, y nos faltaría el otro para terminar la unidad. Entonces tenemos un periodo, que sería el ciclo,
la amplitud, que sería la altura, ¿no es cierto? Ya lo hemos visto, la potencia, la amplitud, y la frecuencia, las veces que se repite este nodo en el tiempo, estos ciclos en el tiempo. La forma que tiene también, pues aquí tenemos una forma sinusoidal, aquí tenemos una forma cuadrática, rectangular. Bueno, aquí vamos a lo que corresponde a esta idea de pulsos. Esta es la forma continua. Pasada a los 27,12 MHz, ¿no es cierto? Yo ahora lo transformo en una cosa pulsada. Ojo con esto que vamos a explicar ahora. Cuando yo entrego un pulso, tengo esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 repeticiones. Y que, si consideramos que este sería el segundo, serían 8 Hz. Quiere decir que la frecuencia de 27,12 se transformó en una frecuencia pulsátil que tiene 8 Hz. ¿Ya? ¿Hay 8 aquí? 4, 5, 6, 8. 8 Hz. ¿Ya? Está marcado entonces por esto. Entonces hay una frecuencia portadora y una frecuencia pulsada, que es lo que vamos a ver ahora. Y la frecuencia pulsada, como decía anteriormente, en algunas máquinas está entre 15 a 200 Hz, justamente la que tenemos en nuestro laboratorio, está en esa frecuencia pulsada. Yo lo entrego en pulso entre 15 a 200 Hz. Quiere decir que esta torta de 27,12 la repartí y la puedo repartir hasta en 200 pedacitos, como una mínima que puede ser de 15 pedazos, que serían esto. Entre pedacito y pedacito va quedando un margen de pausa, o sea, los tiempos en que yo no ejerzo acción física, intervalo o pausa. Entonces tengo, si yo sumo todas estos pulsitos aquí, voy a tener espacio de intervalo y un espacio energético que van a ser la junta de todas estas, en este caso de estos 8 Hz, de estos 8 ciclos. Este espacio de tiempo útil, que serían estos pulsos, están construidos por varios pulsitos salidos de aquí. Y esto se conoce con el nombre de burst, o también llamados trenes, o también llamados salvas. Entonces, burst o burst, como quieran pronunciarlo, lo más anglo pronunciar sale medio extraño, si burst, pero el burst es esto, el trencito, ¿no es cierto? Un carrito con trenes. ¿Cómo se fijó esto para decir cuánto es el ancho del pulso en tiempo? A través de la física y a través de los experimentos se logró consensuar de que el tiempo debería ser 0.4 milisegundos. ¿No es cierto? Aquí estamos en esta diapo. Entonces, el primer pulso básico y fundamental, la unidad pulsátil, el pulso correspondiente corresponde al espacio de tiempo que es 0.4 milisegundos, sacados de la onda portadora. Entonces, durante ese espacio de tiempo yo tengo parte de la torta grande, aquí, ¿no es cierto? Como veíamos anteriormente en la anterior, ¿no es cierto? Diapositiva, yo lo saqué este en pedacito, 0.4, 0.4, 0.4. ¿Qué pasa cuando yo llego a 0.4? Entonces, 0.4 milisegundos es el tiempo crítico. ¿Crítico de qué? Crítico del efecto Yao. O sea, cuando yo llego a 0.4, empiezo a tener un efecto Yao. Quiere decir que las oscilaciones y los movimientos iónicos de los iones, de las moléculas y los dipolos, ¿no es cierto?, empiezan a oscilar transmitiendo el efecto térmico. O sea, el punto de calor crítico está en 0.4 milisegundos. Entonces, todas las unidades, específicamente en el caso de nuestro laboratorio, nosotros tenemos
un instrumental cuya unidad básica pulsátil es 0.4 milisegundos. La tecnología ha provisto, como vamos a ver más adelante, que incluso no puedo pasar de 0.4 milisegundos o 400 milisegundos, que sería la equivalencia en microsegundos, pero sí lo puedo reducir, o sea, tener menos de 0.4, ¿ya? Esos pulsos se pueden reducir y puedo llegar hasta 65 microsegundos, o sea, 0.65 milisegundos, 0.065 microsegundos, mucho menos que 0.4. Aquí tenemos, ¿cierto? Lo que habíamos visto anteriormente. Esta entonces es la unidad pulsátil. Para nuestro caso específico del laboratorio, esta es nuestra unidad pulsátil, 0.4 milisegundos. Es un número que se va a repetir constantemente y que va a estar ahí. En las maquinarias que ustedes pueden acceder, incluso muchas de ellas, yo puedo adelgazar este pulsito, a tener menos todavía, más delgadito, ¿ya? Incluso aparecen los protocolos de las máquinas. Como finalmente, cuando termine esta exposición, vamos a ver una máquina y vamos a decir dónde se regula eso. De cómo puedo adelgazar todavía el 0.4 para tener menos posibilidades de efectos térmicos. Entonces, 0.4 milisegundos es la unidad fundamental en el caso de nuestra máquina, y no puede pasarme eso en ninguna máquina que haga terapia pulsátil, va a pasar de los 0.4 milisegundos, o sea, si yo equivalencia, 400 microsegundos sería una equivalencia en microsegundos. Fíjense cómo aquí está el BURS, ¿cierto? Arriba está el watt, aquí en la función tiempo está lo que corresponde a los pulsos, y el off time significa el intervalo, sin absolutamente nada de energía, aparentemente. Esta sería la altura, ¿cierto? Pero acuérdense que el hecho de que yo pulse no va a hacer que aparezca los watts en forma constante, sino que va a tener una caída, y para eso saco lo que es la potencia media. O sea, lo que me interesa solamente de la potencia son efectivamente los que se repitieron en 0.4 milisegundos. Entonces, para fines prácticos, esto es lo que corresponde a la frecuencia pulsada, y lo que correspondería al periodo, el pulso el pulso de esta frecuencia nueva pulsátil sería parte que ya la conocemos, 0.4, eso lo conocemos. Esto es variable, y la variable va a depender de la cantidad de frecuencia que estos pulsos tengan, o sea, la cantidad de repeticiones que estos pulsos tengan. Puede ser en el segundo más o menos. Vamos a empezar con una mínima, que serían 15 Hz, hasta terminar con una máxima, en el caso de la máquina nuestra, una máxima de 200 Hz. Mientras más Hz hayan en esa unidad de tiempo, menos off time voy a tener. Por lo tanto, van a estar estos un poquito más apretados, estos 0.4 uno con el otro, porque aumenté la frecuencia en el tiempo. Aquí está la explicación, los 27, más entendibles, más en abundancia. No vas a entender un poco más esto. En abundancia significa que yo tengo aquí en forma continua los 27,12 MHz con la potencia que yo estime conveniente, 100, 200, 300, 400, 500, 600, hasta 1000 watts en la máquina que nosotros tenemos en nuestro laboratorio. Y eso, llevado el tiempo, va a ser los 20, 30 minutos lo que yo fijo con respecto a los 2 y 1, 2, 3 o 4, que es lo que vimos en la clase anterior. Y en el caso de la onda pulsátil, ¿no es cierto? Ahí está el pedacito 0.4 con los pedacitos de los 27,12 MHz. Entonces, esto es súper importante, el hecho de considerar que no voy a tener siempre una potencia pareja, y que para determinar la potencia voy a tener que sacar un cálculo de potencia media.
¿Qué es lo que pasa en este tiempo crítico, no es cierto? Yo empiezo a levantar la agitación molecular o este movimiento iónico o de los dipolos, ¿no es cierto? Para formar el efecto Joule. Pero antes de que empiece, yo tengo una caída, o sea, esto se congela, pero no se congela, hay una latencia, ¿no es cierto? La oscilación empieza a decaer, dejando un espacio de latencia en el intervalo. Esto no se congela y aquí no hay una caída absoluta vertical de esta agitación molecular, sino que esto va desapareciendo y se desaparece durante el periodo de intervalo, durante el off time. Se fijan, va cayendo progresivamente. Y cuando yo tengo una frecuencia reducida, es muy probable que tenga ese espacio y la latencia me permita aislar un pulso del otro, un burst del otro burst, y yo no tengo ninguna posibilidad de formar algún rasgo de calor. Pero sí, eso puede ocurrir cuando yo tengo una frecuencia mayor, como pasa aquí en este caso, ¿cierto? En la medida que aumenta la frecuencia, las latencias pueden juntarse. Y yo puedo caer en este periodo de latencia del pulso y hacer levantar, y tengo más posibilidad entonces de tener cierto grado de calor, cierto grado de agitación y cierto grado de efecto Joule. Por lo tanto, no existe la posibilidad muchas veces, si yo aumento la frecuencia, de impedir que la aplicación sea totalmente atérmica. Normalmente, aquí está, ¿cierto? Esta posibilidad, se fijan aquí ya en la aplicación, tengo latencia, si esta latencia cae y por lo tanto no tengo muchas posibilidades de formar calor. Pero en la medida que yo voy aumentando tanto el ancho del pulso y dejando menos off time, tengo sí posibilidades de ir creciendo y tengo la posibilidad de formar calor. De hecho, las máquinas de algunos servicios que ustedes van a ver en su práctica clínica tienen hasta 800 Hz. Necesitan un electrodo especial. Y ahí yo tengo posibilidades de calor. Pero en el caso de nuestra máquina del laboratorio, existen las dos formas, continua y pulsátil. Y por lo tanto, yo si quiero calor, voy a la forma continua. Y dejo exclusivamente lo que sean dosis no perceptibles de calor, dosis 1, y consideradas como atérmicas, y no tengo ninguna dificultad. Pero en la práctica habitual, en algunos servicios, tienen máquinas que tienen una sola modalidad, que es la pulsátil. Por lo tanto, con el pulso yo puedo hacer calor también, pero con frecuencias altísimas, como es lo que decía anteriormente, 400 a 800 Hz, que se repiten en el tiempo y que dan la posibilidad de tener efectos térmicos. La verdad que hoy día se postula esto en forma convencional, que a través de las frecuencias pulsátiles yo no tendré calor, pero eso no es efectivo, como acabo de decir. Si yo aumento mucho la frecuencia de esos pulsos de 0.4 milisegundos, yo tengo la posibilidad de tener calor. ¿Qué es lo que ocurre con los efectos no térmicos? La verdad es que desde el punto de vista convencional se llama no térmico esta forma, pero sí científicamente se ha comprobado que yo necesito tener un tipo de potencia crítica también respecto a eso. Y la potencia crítica sería la potencia media calificada bajo los 5 watts. Si yo no tengo la potencia media bajo 5 watts, tengo la posibilidad de tener ciertos grados de calor. Son microefectos térmicos. No existe absolutamente nada más allá de lo que se diga de que no hay efectos térmicos. Sí existen efectos microtérmicos y que estos efectos microtérmicos son considerados como terapia
atérmica, entre comillas, ¿ya? Porque no se siente lo que decía anteriormente, la forma de calor. Ahora, en la lógica del calor, de la termoterapia, siempre giró en torno a la vasodilatación. Pero en el caso específico de esta terapia, pulsátiles, consideradas como efectos atérmicos o microtérmicos, lo que ocurre es que no tengo seguramente la vasodilatación como el principal paradigma de la terapia, que fue hasta avanzado en los términos del siglo XX y todos estos 20 años del siglo XXI, como efectos considerables desde el punto de vista de una nueva paradigma, que es que este tipo de energía, aquí estamos hablando de energía física, lo que producen son efectos netamente celulares. Aquí están las últimas publicaciones sostenidas, ¿no es cierto? Y repetía, ¿qué es lo que hacen los campos electromagnéticos? Por eso que tiene mucha importancia el desarrollo de esto que es considerado como alternativo aún, y que los estudios, las investigaciones van a tener que refrendar. Es que decir que esta energía electrofísica puede influenciar, como dice aquí en esta última publicación, esta es una publicación salida recientemente del año 2020, de este año, publicada en forma digital, que ahí aparecen los textos de uno de los principales mentores del uso de agentes electrofísicos, el profesor Tim Watson, cuyos libros están aquí, y que la última publicación del doctor Watson aparece publicada digitalmente, ya estará en venta el próximo año 2021. El próximo año aparece el texto ya publicado en forma de papel. Aquí está en forma digital entregado. Tengo la suerte de poder tener acceso a él. Y ya habla de esto, que aquí la estimulación se refiere a la estimulación celular. Estamos hablando de actuar a nivel celular. Ya no actuamos en la vasodilatación, sino que actuamos a nivel celular. Y cuando yo tengo esta facultad de poder actuar e influenciar físicamente a nivel celular, estoy hablando de que mejora la comunicación intercélulas. Todo lo que se refiere a ese periodo que nosotros vimos de reparación tisular, en que hay una comunicación, en que hay un efecto de mensajeros químicos que evidentemente intervienen en lo que sería la fase de la proliferación hasta llegar a la remodelación tisular, hoy, desde el punto de vista de intervención, hace que el kinesiólogo pueda sí intervenir en las etapas agudas o subagudas de una afección traumática. Y esos son los cambios considerables. Yo creo que en eso tenemos que avanzar un poquito. Y no solamente nosotros, porque desafortunadamente las indicaciones las da el médico, y todavía el cuerpo médico, así como también gran parte de la comunidad de kinesiólogos, está agarrado a paradigmas que tienen que ver con la vasodilatación. El paradigma de la estimulación celular ha ido llegando muy lentamente a nuestro quehacer. Entonces, los efectos de muchos agentes electrofísicos están ahora enmarcados por eso. Interesante esta acción, y también lo que puede hacer con mucha comunicación celular. Hay que recordar, esto para los que hicieron el primer año y el segundo de la formación del kine, con citología, con lo que corresponde al funcionamiento celular. Muchos cambios se obtienen a través de estimular, por ejemplo, en caso específico de la acción de los campos electromagnéticos pulsados, estimular
el ingreso y la comunicación, el ingreso del calcio y la comunicación del calcio hacia el interior de la célula y hacer una señal que permite esta liberación del calcio intracelular, que permite que el ARN mensajero pueda trasladar la proteína, o sea, el aminoácido, hacia afuera de la célula. En el caso específico del fibroblasto, se lleva el aminoácido que necesito hacia el espacio extracelular. Por ejemplo, en el caso del colágeno, sería la prolina, la glicina y la lisina. En el caso de la fibra elástica, la desmosina. Acordarse de eso, la diferencia entre el colágeno y la fibra elástica es que la desmosina es la proteína o aminoácido que interviene en las condiciones físicas de esa fibra, fuera del espacio extracelular, y ahí se produce la comunicación celular para formar la fibra, finalmente colagénica o fibra elástica, o los otros tejidos que intervengan con las otras células, ya sea mioblastos o condroblastos, ¿cierto? Que son los encargados de la reparación tisular en esos tejidos. Así que este efecto no es menor. Tanto esta onda electromagnética o campos electromagnéticos tienen que ver mucho con eso. O sea, esto abre una tremenda ventana para la investigación de aquí al futuro, con todos los agentes que nosotros tenemos a mano. Incluso pudieran ser mecánicos, ultrasonidos, pudiera ser el efecto del mismo ejercicio. La acción de la mecanotransducción está hecha en estos términos, ¿ya? Y a través de impulsos mecánicos yo puedo afianzar y establecer fenómenos bioquímicos y biofísicos en nuestras células. Entonces aquí la intervención fundamental de los campos electromagnéticos pulsados, en este caso específico, la onda corta pulsátil, va en ese mérito, intervenir, ¿no es cierto?, en la comunicación celular, mejorar la permeabilidad celular que se ve conculcada y que se ve afectada cuando hay un edema, ya hay una situación postraumática. Entonces la intervención ahora también cambia. La intervención ya no es en la etapa remodelativa, que es lo clásico de nuestra intervención, que es que cuando el paciente está en condiciones de poder moverse, ya está en la etapa remodelativa. 15 a 20 días, ahí va el kinesiólogo. Podemos intervenir mucho antes. ¿Para qué? Para optimizar los recursos. Es decir, muchas veces el curso natural de una afección es que ocurran estos fenómenos, pero ocurren a veces con retardo. Ocurren porque hay un edema residual. Ocurren porque el paciente tiene ciertas dificultades metabólicas, etc. Hay una serie de situaciones que se dan para a veces retardar los procesos. Entonces yo puedo ahora optimizar o apurar los procesos reparativos, sobre todo cuando se tratan de lesiones deportivas, ¿cierto? No de decir que aquí hay una varita mágica que interviene haciendo cosas nuevas, sino que simplemente optimizo los procesos naturales. Así que eso es súper importante para llegar bien, ¿no es cierto?, a la etapa remodelativa y asegurarme una buena recuperación de un paciente. Es lo que estamos hablando. En términos muy importantes, y aquí están, ¿no es cierto?, algunas referencias de publicaciones respecto a esto. Están ahí marcadas en estas cosas. Yo traje, lo capturé las páginas para que ustedes tengan acceso. No es un inglés muy complicado, así que se puede entender. Justamente lo que estamos hablando. Permeabilidad, comunicación celular, fundamentales para la etapa reparativa. Esto está comentado aquí igual, lo mismo que estamos hablando, y aquí habla justamente de el proceso de potencia media de los 5 watts, ¿no es cierto?, como necesario para no tener efectos térmicos o microtérmicos, sino efectos realmente atérmicos, que son los que estamos hablando recién.
respecto a la estimulación celular. Vamos a lo que son las potencias medias. Aquí tenemos el modelo de nuestra máquina que nos muestra todo lo que estamos hablando respecto a parámetros. Acuérdense que la fase o el boot para este tipo de máquina es fijo, 0.4 milisegundos. ¿Ya? Ese es el burst o la fase, la unidad fundamental del pulso, de la frecuencia pulsátil, 0.4 milisegundos. Cada burst. ¿Hay cuántos bursts tenemos en nuestra máquina? Aquí tenemos 15 Hz, 20 Hz, 26 Hz, 35, 46, 62, hasta completar los 200 Hz, que sería la forma pulsada. Generalmente, y es lo que ocurre con nuestros pacientes, en nuestra máquina que tienen las dos opciones, o continua, si yo quiero calor, señor, voy a la forma continua. Si quiero pulso, voy a la forma pulsada. Pero en muchas máquinas no existe la forma continua, sino que tienen la única posibilidad son los pulsos, por lo tanto estos 200 Hz no me sirven. Voy a pasar de 300, 400 hasta 800 Hz para poder obtener efectos térmicos. Acá estamos con las potencias, ¿no es cierto?, en esta escalita. ¿Y cómo se calcula esta cosa? Ustedes tienen que aprender de memoria esta cosa. No, exagerado lo que estoy diciendo. Pero el cálculo con la tablita, y eso es lo que van a hacer ustedes como ejercicio, de cómo se calcula esta cosa. No es tan difícil. Acuérdense que son 15 Hz lo mínimo y 200 lo máximo para esta máquina. Para entender un poco esto que estamos hablando aquí, ¿no es cierto? Es decir, aquí tenemos toda la frecuencia pulsada. Yo saco lo que se denomina el cálculo del duty cycle, o sea, el porcentaje real de el tiempo y la potencia que corresponde a los 15 Hz. ¿Y cómo se obtiene este porcentaje? Esto es un cálculo, ¿no es cierto?, que está basado en que yo tengo este significado aquí. Tengo los 15 Hz, acuérdense que tengo 15 pulsos de 0,4. Lo voy a multiplicar para saber qué valor me entrega en el tiempo estos 15 Hz. Y me va a dar que corresponde a 6, y ese valor de 6 significa 6 milisegundos. ¿Qué porcentaje corresponde en el tiempo esos 6 milisegundos que corresponde al producto de 15 por 0,4? Entonces yo le aplico una regla de 3 simple, que significa 6 dividido por 1000, que serían los 1000 milisegundos, y multiplicado para expresarlo en porcentaje por 100. Y eso me va a dar 0.6%. Ese 0.6% es lo que significa en porcentaje esta energía entregada en estos 15 Hz. Y lo coloco aquí. 0.6, 0.8. Voy haciendo el cálculo para los 20 Hz, para los 26, para los 35. Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Van a tener esta tablita que le hice yo aquí de cálculo, basada en esto. Los 15 lo multiplico por los 0,4 para saber el tiempo real que ocupé energéticamente con los 15 Hz. Ya se va a usar con los 20, ya se va a usar con los 26, hasta 200, en el caso específico de esto. Como eso está dado en el rango de los milisegundos, calculo el porcentaje, el significado. ¿Qué tanto por ciento va a significar eso? 6 en los 1000 milisegundos, que es el tiempo crítico, el segundo. Y eso me va a dar esto, expresado en porcentaje, que sería 0.6 para la primera banda. Así ustedes van a calcular lo que está allá abajito, para cada uno, está aquí. Entonces háganlo ustedes a través de esta fórmula que está aquí, ¿no es cierto? Que les va a salir esto. ¿Por qué es importante esto? Porque esto sí, yo se lo voy a aplicar a cada potencia. 0.6 se lo voy a aplicar a cada potencia, que es la que aparece aquí.
para los 100, para los 200, para los 300. Aquí lo hice con la primera, que sería la que calculamos ahí para 100 watts, 0,6, 1.2. Entonces, ahí fue para los 15. ¿No es cierto? Si volvemos atrás, aquí está, los 15. ¿Y cuánto era? 0,6%. ¿Cuánto es 0,6% de 100? 0.6 watts. Para 200 es 1.2. Como era 0,6%, ahora ese 0,6% se lo calculé para 200 y me salió 1.2, 1.8. ¿Cuánto es el 0,6% de 400? 2.4, y así. Se hace con todas las otras cálculos, ¿ya? Ahí están calculados, las tablitas se los mostré, perdón. Esta tablita les muestra entonces los duty cycle de cada uno de estos, el porcentaje que corresponde a esto. Y eso se lo calculo a la potencia. El tanto por ciento de la potencia de 100, 200, 300, 400, 500. ¿Ya? No es tan difícil, como ven, si ustedes lo mecanizan, incluso el profesor para dar, les puede hacer otra capsulita para entenderlo, mucho mejor todavía. Pero esto en esencia le corresponde. ¿Cuánto de potencia tengo yo cuando aplico 100 y le aplico 15 Hz? Ya habíamos visto en la que eran 0.6 watts. Estos son resultados en watts. Por lo tanto, lo máximo que puedo hacer aquí son 80 watts. Y lo mínimo, 0.6. 80 watts con 200 Hz. Para 1000. Y ahí 0.6. Importante porque, ¿se acuerda cuando hablábamos de que se admitía que de 5 watts para abajo no tenía efecto absoluto térmico? Bien, las posibilidades son bastante reducidas en esta escala, de tener menos de 5. ¿Ya? Ahí tengo 3, 4, aquí tengo 5,2. O sea, aquí yo no tendría ninguna implicancia en poder poner ondas cortas pulsátiles con efectos térmicos, si yo tengo bajo 5 watts de potencia media, y así poder colocar esta máquina en pacientes que puedan tener inclusiones metálicas, un clavo intramedular, una placa. Sobre los 5 watts yo tendría algún problema, así que está absolutamente contraindicado colocar onda corta pulsada sobre los 5 watts para ese tipo de cosas. Y así lo puedo hacer con heridas también, ¿no es cierto? Algún tipo de herida reciente, úlceras por decúbito, úlceras diabéticas. Hay un tremendo estudio respecto a la piel. Bueno, en la piel donde más se han generado beneficios con respecto a estas úlceras intratables, úlceras que han permanecido mucho tiempo, como las úlceras de los pies diabéticos, que podrían tratarse con frecuencias pulsadas, y así acortar los tiempos de cicatrización de este tipo de patología. Ya, entonces quedan comprometidos ustedes para hacer este cálculo. No es tan difícil, chicos, un poquito de paciencia, pero aquí está súper bien explicado y yo creo que van a hacerlo, ¿no es cierto? Y por lo demás, aquí está, en la tabla, aquí están todos lo que corresponde a los duty de la frecuencia que tiene nuestra máquina. ¿Ya? Y un trabajito ahí, cortito, una calculadora nomás, un celular y van sacándola así como está escrito aquí, lo hacen para las otras frecuencias. ¿Ya? Ok. Ahí está. Entonces, la potencia media es mucho menor que la potencia real que entrego de una forma continua, para los casos pulsátiles. Hay un periodo de energía en cada uno y un periodo de intervalo.
Si yo, en este caso específico de los 15 Hz, digo que solamente 6 milisegundos son los que tengo energía, me quedan 994 milisegundos de no energía. ¿Ya? A eso se refiere cuando yo saco ese cálculo, ¿no es cierto? Solamente tengo 0,4 por 15, 6 milisegundos que son de energía en los 1000 milisegundos. Y 994 son de intervalo. O sea, las posibilidades de formación de efectos térmicos son menores. ¿Se fijan? 0,6, 1,2. Tengo poquitas posibilidades de tener efecto energético. Y aquí ya, cuando yo llego a los 800, ya tengo 4,8 de frecuencia media. O sea, esa sería una buena elección para tratar casos agudos o donde donde hubiesen implantes metálicos. Tengo pocas posibilidades, pero sí favorezco los fenómenos celulares. ¿Ok? Eso. Por eso es importante esta tabla. Y si en algún momento tienen que usarla y no son tan expertos o no tienen cómo calcularla, lo que no es recomendable, lo recomendable es que se acostumbren a calcularlo. Tengan esta tablita ahí seguramente en su maquinaria o la lleven siempre consigo. La pueden plastificar y la tener en un bolsito ahí, junto con el goniómetro y junto con el termómetro. Recordaos. Ahí está una explicación lata, con algunos ejemplos de cómo se calcula esto de la potencia media. En la salida continua no tengo yo, cuando le pongo 100, son 100 watts. Pero aquí va a disminuir porque lo productivo es la potencia media, en el caso de la forma pulsátil. La tabla, ahí hay una tabla, ¿no es cierto? Aquí está la otra tabla cuando yo tengo frecuencias mayores. Miren aquí. Necesito otro tipo de electrodos de tambor, sí, que son de otra forma, que lo vamos a mostrar unas fotos más adelante, del electrodo de tambor diferente para estas opciones. Porque aquí esto que está achurado significa que aquí yo sí que tengo posibilidades de mucho calor. Y puedo entregar 64 watts de potencia media. Dice aquí en esta también sale, ¿no es cierto?, eso, que ya no son 0,4 y puedo incluso adelgazar el burst. Aquí sería 400 microsegundos, o sea, 0,4. Pero también lo puedo tener mucho más pequeño todavía. Hasta 65 microsegundos puedo adelgazar el burst en ese tipo de máquina. Porque ese tipo de máquina no tiene la opción de forma continua. Y solamente voy a obtener calor cuando yo lo lleve a estos límites de 400. Bueno, yo me he colocado esa máquina y con 300 Hz yo tengo 100 calor. Siento una dosis 2, una dosis 3. Este es el ciclo power que hablaba, ¿no es cierto? Para aplicar entre 400 y 800 Hz yo tengo este tipo de tambor que está dado de esta forma y que me permite hacer opciones térmicas absolutamente. Es capaz de soportar hasta los 800 Hz, cosa que no ocurre con los equipos. 400 y 800 Hz, el ciclo power E. Aquí hay otra tabla que nos muestra las posibilidades, ¿no es cierto?, de potencia media con todas las características de lo que habíamos visto antes, la frecuencia de pulso y el pic de potencia. Ya habíamos dicho los efectos de esta aplicación. Aquí tenemos efectos atérmicos de la onda corta pulsátil. Mejora el nivel de polarización de la membrana. Evidentemente que eso
actúa en favor de la antiinflamación, del antiedema que ocurre, porque mejora la permeabilidad celular. Esto es que se mejora el nivel de polarización, además. Recompone las proteínas y sus cadenas. Acabamos de decir la influencia que tiene el calcio en la salida de las proteínas, ¿no es cierto? En la salida desde el núcleo, en el caso del fibroblasto, por ejemplo, desde el núcleo para sacar la prolina, por ejemplo, fuera de la célula, hacer espacio extracelular y así forman las cadenas de colágeno, que es específico del colágeno, o de la elastina, etcétera, todo lo que necesitamos como reparación de estructura biológica. Esto de mejorar la polarización de la membrana, reactivar la bomba de sodio-potasio, tiene que ver con la reabsorción de los edemas. Notoriamente es una cosa relevante en todo el proceso de la etapa previo a la remodelación, la etapa aguda. Por eso que optimizan los recursos que son propios de la respuesta de nuestro cuerpo. Eso evidentemente termina con la cicatrización rápida de heridas, sobre todo heridas de tipo crónico, como pueden ser las heridas de úlceras diabéticas o úlceras por depresión, ¿cierto? Escalas de depresión. La reabsorción rápida de hematomas, ¿no es cierto? Se apresura toda esta cosa y la reparación tisular avanza rápidamente en mérito de la reabsorción y en mérito de la liberación de los fenómenos que corresponden a la remodelación. Estimulación potente de circulación periférica. Notoriamente la reparación rápida de la neoangiogénesis estimula el proceso reparativo, notoriamente. La estimulación del crecimiento epitelial, los factores de crecimiento epitelial. La liberación de esos factores de crecimiento son parte importante en la reparación tisular. Y eso evidentemente que también nos lleva a un efecto antiálgico fuerte y positivo, en el sentido de mejorar los aspectos incluso circulatorios, ya no por la vía de remoción y de vasodilatación, sino por la vía de mejorar la red reparativa y la neoangiogénesis con todos los fenómenos que conlleva eso. Les muestro, los que están interesados, está ya en venta esto en forma digital, publicado, como bien dice ahí, ya sale en papel el próximo año, 2021, y ya está publicado digitalmente a través del sistema digital, que significa la compra de eso, y pasado a un tablet o su computadora a través de una aplicación de una empresa ACME y de dispositivos ACME también. Pero puede pasar a cualquier tablet, a cualquier marca, a través de eso, o de cualquier computador, a través de la compra en la línea internacional que corresponde a la venta de este libro. Pues si lo ven y lo ojean y lo tienen en mente, los que puedan hacerlo, está ahí, ¿cierto? Este libro, las ediciones pasadas están aquí en nuestra biblioteca. Están en castellano, creo, la publicación 2014 me parece. Esta 2021 ya, como le digo, está en venta. Bueno, ya hemos visto todos los efectos, he hablado latamente sobre la importancia de los 5 Y aquí la comparación entre los diferentes agentes físicos que nosotros poseemos y que también tiene que ver con las formas pulsátiles. Por ejemplo, ultrasonido pulsado, que se usa para la reparación, tiene que ver con la afinidad a ciertos tejidos, ligamentos, tendones, fascias, cápsulas, en lo que se refiere al ultrasonido pulsado. El profesor Watson, que promueve generalmente el uso de los agentes físicos, él fue presidente de la Federación Internacional de Agentes Físicos para la Confederación Mundial de Terapia Física.
Él es un gran investigador, le corresponde al ultrasonido pulsado, así que hay bastantes publicaciones de él. Ustedes pueden entrar a la página que corresponde a Electrotherapy on the Web, en que él publica y tiene un Twitter para contestar preguntas y todo eso. Hay bastante información, bastante lectura, papers recomendables para el uso de los agentes físicos. Aquí está nuestro target, nuestro blanco, que corresponde a esto, ¿no es cierto? El efecto sobre los tejidos. Acuérdense aquí, wet, los iones, la humedad, todo lo que tenga agua y todo lo que tenga líquido y tenga iones, electrolitos en disolución, es factible ser tratado a través de esto, tiene mayor afinidad. Entonces tenemos músculos, nervios, áreas de edema, hematomas y fusión. Y en el caso del láser también, que es el capítulo que vamos a pasar más adelante, se refiere a la afinidad con estos elementos. Así que, como digo, ya no estamos hablando de vasodilatación, estamos hablando de efectos celulares, efectos biológicos importantes para lo que se refiere a la reparación de tejidos. También, aquí hay una publicación bastante ya antigua, pero que habla, ¿no es cierto?, de todo esto que nos interesa, y que justamente tiene que ver con eso, con algunas publicaciones del tiempo bastante, revisiones sistemáticas, etcétera. Ahí están los autores, respecto justamente al uso de las frecuencias pulsadas, de campos electromagnéticos pulsados. Condiciones agudas. Bajo los 5 watts, ¿no es cierto?, podemos tratar las condiciones agudas y subagudas. 5 watts de potencia media. Y las condiciones crónicas, respecto a recomendaciones, están por lo tanto en la web, a través de esta publicación del doctor Watson, estas mismas cosas que estoy señalando yo. Acá está el campo, ¿no es cierto?, corresponde a esto, de la potencia media crítica hacia los campos que no tienen menos de 5 watts. Acá están, ¿no es cierto?, en el cálculo de las frecuencias pulsadas y de los microsegundos que corresponden al burst. Acuérdense que 400 microsegundos es lo mismo que 0.4 milisegundos. Lo mismo ahí para observar en esta escalita, en esta tabla. Y los efectos térmicos están llevados, si tuviéramos que describirlo, ¿no es cierto?, al lado, hacia abajo de la tabla, de estas tablas con tanto número, hacia abajo y hacia la derecha, lo que corresponde a los efectos térmicos. Y más hacia arriba y hacia la izquierda, los efectos atérmicos, llamados atérmicos. Condiciones agudas, la potencia, condiciones crónicas, y un cuadrito general del funcionamiento. Acuérdense del calcio, todo lo que son las efectos. Esto es un cuadro que me regaló un amigo kinesiólogo holandés que participó en la investigación de las ondas cortas, con algunas consideraciones generales acerca de esto. Bueno, aquí finalmente tenemos el panel de la máquina 626 Curapulse, que es la que seguramente van a encontrar en muchos hospitales, que no tiene la forma continua como la máquina que nosotros tenemos, que tiene las dos formas, y que esta puede entregar calor. En estos botoncitos podemos recorrer el panel. Aquí está el ancho del pulso. Se recorre eso, se marca ahí, pero se acciona y se modifican los parámetros con la varilla central, que es esta, ¿cierto?, que está aquí. Con esa modificamos los parámetros, los cambiamos,
menos microsegundos, más microsegundos, pero esto va marcando aquí. Esta máquina incluso tiene protocolos de tratamiento, con todas las medidas que corresponden, para diferentes patologías. Pero uno puede hacer el análisis, no acostumbrarse generalmente a actuar como autómata y colocar las cosas tal como están ahí, sino entender de qué parámetros estamos hablando, y cuando digo parámetros se refiere a la potencia media, se refiere al cálculo del tiempo, etcétera, etcétera. Ese sería otro aspecto relevante, es decir, cuánto tiempo se aplican. Mientras menos tiempo, mejor para las condiciones agudas. Cuando hablamos de dosis, nosotros estamos hablando de una dosis subliminal. Estamos hablando de la dosis 1 cuando hablamos de la aplicación de estos tiempos. Por lo tanto, la idea es no sentir calor. Y si lo siento, ya estoy efectivamente con efectos térmicos, que correspondría más o menos a las frecuencias más altas, que serían entre 300 a 400 hasta 800 Hz. Nuestra máquina, como tiene las posibilidades, tiene solamente hasta 200 Hz, porque no necesito tener a través de los pulsos calor, sino que lo tengo en la forma continua, así que no tengo problema. Pero esta otra máquina, que solamente tiene formas pulsadas, yo tengo aquí y me juego gran parte del calor a través de 300, 400, 800 Hz. De ahí necesito otro dispositivo como ese electrodo, el círculo de... ¿Se fijan? Acá, como decía, hasta yo puedo manejar la frecuencia y lo voy manejando aquí con estos botoncitos, pero puedo modificarla a través de la perilla central que está mucho más abajo. Es para que ustedes pudieran ver qué es lo que va a aparecer en la pantallita. Eso es todo. Nos vemos.